Nosotros somos el equipo 8, conformado por Pamela Valeria Juárez González, Jesús Ismael González Cruz, Ariadna Belén Montúfar Burgos, Ami Evelyn Chávez Flores, Regina Valeria García Rivera y Sebastián Salas Escareño. Orgullo azteca. El origen de los mexicas se sitúa entre los grupos hablantes de náhuatl del norte del actual México y antecesores de los asentados durante la llamada etapa chichimeca. Tradicionalmente se pensó que hubo una división de raza entre Aridoamérica, con grupos cazadores-recolectores principalmente, y Mesoamérica, con pueblos sedentarios y agricultores. Por los estudios más recientes se sabe que no fue así, y que la diversidad étnica permitió a muchos grupos de origen chichimeco poseer diversos grados de estratificación y sedentarismo, según las variantes regionales y las condiciones ambientales donde se asentaron. Por ello, al tener un contacto mayor con grupos mesoamericanos, adoptaron modos y usos civiles que ya tenían de alguna forma en el norte del actual México. Los aztecas, también conocidos como mexicas, fueron un pueblo indígena que entre los años 1325 y 1500 creó uno de los mayores imperios del territorio mesoamericano. Los mexicas, como se llamaban a sí mismos, dominaban todo el territorio que hoy conocemos como México. Originalmente era un pueblo nómada situado principalmente en las regiones del norte, concretamente en Aztlán, y de ahí viene el nombre de aztecas. Durante los siglos que gobernaron el territorio, formaron una cultura rica en tradiciones, creencias, rituales y gastronomía. Hoy en día, muchas de las creencias de la historia azteca siguen muy vivas para muchos pueblos indígenas. La civilización de este gran imperio terminó con la llegada del conquistador Hernán Cortés el 12 de agosto de 1521. Lo más importante que hicieron los aztecas: desarrollaron una economía basada en la imposición de tributos, la tecnología agrícola y el comercio. Tuvieron una religión politeísta que influenciaba a todos los aspectos de la vida social y política. Profundizaron los conocimientos en astronomía y crearon un sistema de escritura propio. Características de la civilización azteca. Habitaron en el Valle de México durante 200 años, desde 1325 después de Cristo hasta la conquista de los españoles en 1521 después de Cristo. A partir de la alianza de las ciudades Tenochtitlán, Texcoco y Tlacopan, crearon un imperio centralizado y teocrático. Tenían una sociedad estratificada dividida en 3 grupos: Pititín, nobles; Macehuatlín, gente común; y esclavos. Desarrollaron una economía basada en la imposición de tributos, la tecnología agrícola y el comercio. Tuvieron una religión politeísta que influenciaba todos los aspectos de la vida social y política. Profundizaron los conocimientos en astronomía y crearon un sistema de escritura propio. La organización social. Los aztecas tenían una sociedad estratificada en 3 grupos. La nobleza constituía el grupo privilegiado que controlaba el gobierno y la religión. Los nobles no pagaban tributos y poseían tierras que eran trabajadas por los campesinos macehualtín. Podían vestir con ropas y joyas que estaban prohibidas al resto de la población: plumas, telas de algodón, joyas de oro y piedras preciosas. Macehualtín. Este grupo estaba integrado por artesanos, comerciantes y campesinos. Además de pagar tributos, en especial al Estado, debían trabajar en las tierras del Pititín y en la construcción de obras públicas, caminos, puentes, palacios y templos. Algunos artesanos que sobresalían por sus obras lograban acceder a la nobleza. Los esclavos eran prisioneros de las guerras que llevaban a cabo los aztecas para conquistar territorios. También podían ser personas que habían cometido algún delito y la esclavitud era su castigo. Debían trabajar para sus amos y podían ser víctimas de los sacrificios humanos en los rituales religiosos. Organización política. El imperio azteca era una teocracia gobernada por un monarca llamado Tlatoani.
A lo largo de su historia, los aztecas tuvieron 11 tlatoanis. Acamapichtli, puñado de cañas, desde 1375 a 1395 después de Cristo. Huitzilihuitl, pluma de colibrí, de 1396 a 1417 después de Cristo. Chimalpopoca, escudo humeante, de 1417 a 1426 después de Cristo. Itzcoatl, serpiente de obsidiana, de 1427 a 1440 después de Cristo. Moctezuma Ihuacamina, el enojado, la flecha al cielo, de 1440 a 1469 después de Cristo. Axayacatl, el de la máscara de agua, de 1440 a 1469 después de Cristo. Tzoc, el que hace sacrificios, de 1481 a 1486 después de Cristo. Ahuitzol, el espinoso del agua, de 1486 a 1502 después de Cristo. Moctezuma Xocoyotzin, el enojado, el joven, de 1502 a 1520 después de Cristo. Cuitláhuac, excremento divino, en 1520 después de Cristo. Cuauhtémoc, sol descendente, de 1520 a 1521 después de Cristo. Religión. La religión azteca incluyó elementos que venían de diferentes culturas mesoamericanas. Los aztecas creían en el mito de los 5 soles, según el cual en el pasado habían existido 4 mundos que llamaban soles, con diferentes tipos de habitantes. Cada mundo había sucumbido por sus propios defectos. En la última creación llamada Quinto Sol, los dioses hicieron la tierra y crearon a los seres humanos, las plantas, los animales. Para los aztecas, este mundo también caería y tendría el mismo destino que los anteriores. Entre los principales dioses del panteón azteca se encuentran Ometecuhtli, Omecihuatl, la pareja de dioses creadores. Tezcatlipoca, señor del espejo humeante, dios principal del culto relacionado con lo imprevisible, los misterios del mundo, el poder y la oscuridad. Tlaloc, señor del agua, dios central del culto sobre la fertilidad, la abundancia y la supervivencia. Quetzalcóatl, serpiente emplumada, dios del viento y el conocimiento, también asociado al culto de la fertilidad y de la abundancia. Huitzilopochtli, dios de la guerra, además era el dios protector de la ciudad de Tenochtitlán y se lo relacionaba con la aparición diaria del sol. Según las creencias aztecas, las fuerzas divinas estaban atravesadas por la dualidad del bien y el mal. Aunque los dioses habían creado a los humanos y los podían proteger, también podían enojarse y destruirlos. Por eso, los aztecas consideraban fundamental para su supervivencia generar a los dioses para evitar su ira. En este sentido, la religión azteca tenía una fuerte influencia en las leyes y las costumbres. Elementos centrales. Los aztecas desarrollaron un estilo artístico y arquitectónico propio que estaba vinculado a sus creencias y prácticas religiosas. Además, crearon sistemas de escritura y numeración que les permitieron registrar sus historias, sus mitos y organizar su sociedad. Entre los principales elementos culturales de la civilización azteca se encuentran arquitectura, arte, astronomía, escritura y el sistema de numeración. En la arquitectura tomaron rasgos del estilo arquitectónico de la cultura tolteca,
construyeron pirámides de piedra formadas por plataformas escalonadas con una escalera central y un templo en la parte superior. Arte: realizaron esculturas colosales de piedra para representar a sus dioses y sus reyes, y otras esculturas pequeñas que incorporaban piedras semipreciosas y mostraban animales y objetos de uso cotidiano. Además hicieron joyas que combinaban piedras preciosas, turquesa, amatista y jade, con plata y oro. Astronomía: desarrollaron conocimientos astronómicos a partir de la observación de los astros, especialmente de los movimientos del Sol y la Luna y del planeta Venus. Registraron movimientos de cometas y numerosos eclipses. Crearon un calendario de uso ritual con 260 días y otro para la organización civil basado en el movimiento del Sol, que tenía 365 días. Escritura: los aztecas crearon un sistema que combinaba elementos pictográficos, ideológicos y fonéticos. Cada glifo podía representar un concepto, una idea o un sonido. Escribían en códices de papel hecho con corteza de árbol o piel de animales. Utilizaban la escritura para diferentes excursiones, como la historia, la religión, la genealogía de sus reyes, la geografía y la economía. El sistema de numeración: desarrollaron un sistema vigesimal basado en el conteo de unidades de 20 representadas mediante una serie de símbolos.